Bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en que ven este video. Mis hermanitos y hermanitas, sean todos bendecidos con un espíritu valiente para, como soldado de Cristo, disputamos por el evangelio del Señor, como hacía Pablo. Muchos dirán, la palabra de Dios no es para discutir. ¿Que no es para discutir? Usted dice, hermano. La misma palabra de Dios te dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y Jesús dijo en Lucas 22:36 que el que no tiene espada, venda su capa y que se compre una. ¿Ustedes creen que a Jesús lo mataron por solo hablar palabras bonitas? Bien dice el dicho, Jesús murió por la verdad, pero Satanás dice muchas veces que toda la verdad no debe ser dicha. Tengamos mucho cuidado porque el reino de los cielos pasa por violencia y solo los valientes lo arrebatan. Nos dice Cristo en Mateo 11:12. Por ahí me mandaron una lista. No sé si eran católicos, no sé si eran evangélicos. Una lista sobre Elena de White, sobre todas las profecías fallidas de ella. Y anda por ahí porque lo veo en página web de los católicos, lo veo en página web de los evangélicos, lo veo en Facebook incluso de los católicos y lo veo en Facebook de los evangélicos. Yo no sé ustedes, pero a mí me daría miedo tener tantas cosas en común con la Iglesia Católica, que es la gran ramera, la madre de la ramera. Si yo estuviera en una iglesia donde yo veo que tengo tantas cosas vinculadas a esa iglesia, yo tendría miedo, como son el asunto del domingo, como es el asunto de los muertos, que cuando mueren, si es bueno va para el cielo y si es malo va para el infierno. En este asunto de las profecías futuristas, como ellos lo ponen, también están de acuerdo, porque los mismos jesuitas fueron los que pusieron esa doctrina del rapto, para que crean que cuando caigan las plagas, usted no tiene que preocuparse porque usted no va a estar aquí. Claro que usted va a estar aquí. ¿O acaso usted es mejor que Job? ¿Acaso usted es mejor que los discípulos que murieron por conservar el evangelio? ¿O acaso usted es mejor que William Tyndale, que murió quemado en una hoguera porque los católicos lo quemaron en una hoguera por tener una Biblia? Querían que él se retratase porque él tradujo la Biblia al inglés, que de ahí es que viene la Biblia King James. Entonces, usted es mejor que ellos, que ellos pasaron por todas esas cosas. A los católicos no les conviene que usted tenga una Biblia, por eso han inventado muchísimas Biblias nuevas, muchas, porque es que se oculta en la sombra, los jesuitas están en todas partes. Tienen la gente de Hollywood, tienen la gente de los deportes. Ustedes no se fijan que esta gente vive promocionando todo ese tipo, toda esta agenda mundial. Así que ellos están atacando a Elena porque Elena claramente Dios le dio en un librazo tremendo, el conflicto de los siglos, todas esas profecías. Y no es que todas esas cosas están en la Biblia. Lo que pasa es que hay muchas cosas de esas que no las entendemos. Entonces Dios usa a esa luz menor para alumbrar a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Pero todo eso está en la Biblia. Cuando usted se pone a estudiarlo detenidamente y dejar que la Biblia se explique por ella misma, se da cuenta de que la Biblia es un libro precioso. A mí me encanta la Biblia.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, del 9 al 10. ¿El testimonio de Jesucristo cuál es? El espíritu de la profecía, mi hermano. Búsquelo y léalo. Está en Apocalipsis 19, del 9 al 10. Los adventistas citan sus escritos porque realmente es una profeta de Dios. Es una profeta de Dios. Ahora escudriñela, tome su Biblia, lea su libro, pero no se ponga a hablar pero no se ponga a juzgarla, no se ponga a hablar de ella sin usted leer bien sus escritos. Ni agarre como estos católicos que andan por ahí y estos evangélicos que agarran la palabra de ella y la sacan fuera de contexto, lo hacen picadillo y ponen las cosas como ellos quieran ponerlas, porque de esa manera trabaja el diablo y ellos están inspirados por el mismo diablo al hacer esto. Hay muchos católicos de Dios que no conocen esta verdad, pero hay muchos de ellos que sí conocen la verdad y quieren quedarse ahí. Entonces, mis hermanos, esto yo lo he titulado Respuesta a los católicos y evangélicos que odian a Elena de White sin leer sus escritos, y respuesta a esos que están mandando comentarios con un listín que estoy viendo tanto en Facebook, que estoy viendo tanto en algunas páginas web. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir los espurios a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Carta 12 del 1890. Y también en Mensajes Celestos 54.3. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Cuando encuentren a hombres que ponen en dudas los testimonios, que le encuentren faltas y tratan de apartar a la gente de su influencia, estad seguros de que Dios no está trabajando mediante ellos. Es otro espíritu. La duda e incredulidad son fomentadas por los que no caminan rectamente. Están penosamente conscientes de que su vida no soportará la prueba del Espíritu de Dios, ya sea hablando mediante su palabra o mediante los testimonios de su Espíritu que los llevarían a su palabra. En vez de comenzar con su propio corazón y ponerse en armonía con los puros principios del Evangelio, encuentran faltas y condenan precisamente los medios que Dios ha elegido para preparar a un pueblo que esté en pie en el día del Señor. Y déjeme decirle, no solamente lo hacen con los testimonios, siempre lo han hecho con la Biblia también. Hay personas que Dios le da la luz y simplemente están con Satanás. Así que usted no puede venir a entregarse a Cristo para que Dios le dé bienes de este mundo, porque este mundo será destruido. Hay muchas personas que tienen bien en este mundo y no quieren que Jesús venga, pero Jesús va a venir y ellos no podrán llevarse sus bienes. Incluso muchas personas murieron y no pudieron llevarse sus bienes. Vamos a empezar con una de las primeras mentiras. Y vamos a responder una cuanta porque son muchas. No le voy a dar tanto tiempo a esta gente. Solo pongo esto porque esto se ha hecho viral en las redes sociales. Tanto lo usan los católicos como los evangélicos. Así que vamos a hablar a ver cuáles son esas famosas profecías que ellos dicen que no se cumplieron. Vamos a responder algunas de ellas. Mentira número 1. Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regrese. Primeros Escritos, página 15 al 16. Veamos qué dice el libro Primeros Escritos en la página 15 al 16. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego.
Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles, cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda, y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes, y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin mancha? Después cesaron de cantar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástate mi gracia. Al escuchar esta palabra, se iluminaron nuestros rostros, y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles impulsaron una nota más alta y volvieron a cantar mientras la nube se acercaba a la tierra. En este caso, nos encontramos ante una expresión verbal en primera persona que abunda en los escritos de Ellen White. La descripción de acontecimientos futuros en los cuales Ellen White parecía participar, pues usa el pronombre nosotros. Al describir ciertas escenas, ha hecho que muchos críticos piensen que Elena de White profetizó que ella formaría parte de ese evento. De acuerdo a lo que acabamos de leer, podemos notar que ella no dice en ningún momento, como afirman los católicos y evangélicos, que estaría viva cuando Jesús regrese. Ella describe una visión donde ella y un grupo ven cuando Jesús regresa, y eso mismo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla como si él iba a estar vivo cuando Jesús regrese. Leamos esto. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Pablo entonces era un falso profeta o un falso apóstol por decir nosotros lo que vivimos, lo que hayamos quedado. Todos los apóstoles creían que estarían vivos para ver la venida de Jesús. Cuando Jesús se fue al cielo, un ángel les dijo a los discípulos que de la misma manera que vieron partir a su Señor, de esa misma manera lo volverían a ver regresar. Estos discípulos no esperaban que ellos morirían y que se levantarían en la primera resurrección. Ellos saben muy bien, y también los primeros adventistas, que no pueden adoptar la postura del siervo malo que dice: mi Señor tarda en venir. Repito, Pablo dijo lo mismo, y por eso Pablo no es un falso profeta. Así que mentira número 1, inspirada por el diablo sobre las profecías de Elena de White, descubierta. Vámonos con la mentira número 2. Profetizó que Inglaterra declararía la guerra a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 256. Lo que no sucedió. El texto y su respuesta. Esta nación será humillada hasta el polvo. Inglaterra está estudiando cuándo sería la mejor oportunidad de aprovecharse de la actual condición débil de nuestra nación y la mejor posibilidad para hacer guerra sobre ella. Ella está pesando el asunto y está intentando sondear la situación en otras naciones. Otras naciones están haciendo silenciosamente preparaciones activas para la guerra y están esperando que Inglaterra haga la guerra en nuestra nación, porque entonces mejoraría la oportunidad de ser vengado por la ventaja que ella ha tomado de ellas en el pasado y la injusticia que les ha hecho. Una porción de los súbditos de la reina está esperando una oportunidad para romper su yugo, pero si Inglaterra lo descubre, ellos pagarán. Ella no vacilará un momento para mejorar su oportunidad de ejercer su poder y humillar a nuestra nación. Cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés hacia ella misma al cual servir. Y allí habrá guerra general, confusión general. Inglaterra está al tanto de todos los diversos sentimientos entre quienes buscan reprimir la rebelión. La debilidad de nuestro gobierno está totalmente abierta ante otras naciones y ellos han concluido que se debe a que no es un gobierno monárquico. Ellas admiran su propio gobierno y miran hacia abajo,
con cierta lástima, otros con desprecio a nuestra nación, que ellos estiman como la más poderosa del planeta. Mantengamos nuestra nación unida y se mantendrá firme, pero dividida caerá. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 259. Aquí Ellen White solo está describiendo las intenciones políticas de Inglaterra. Usa la frase sí en caso de todo el texto. Y en cuanto dice cuando Inglaterra declare la guerra, usa la palabra cuando como sinónimo de sí. Esta profecía en realidad es condicional, como nos lo indica la última parte. Mantengamos nuestra nación unida y se mantendrá firme, pero dividida ella caerá. Testimonio para las Iglesias, tomo 1, página 259. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Estados Unidos no se dividió, por tanto Inglaterra no le declaró la guerra a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se unieron y se hicieron mucho más fuertes. Y por eso hasta hoy, aún con todos sus problemas, es la nación más poderosa del mundo. China podrá ser la más poderosa en cuanto a economía, pero Estados Unidos en cuanto a armamento todavía sigue siendo la primera potencia mundial. Y la Biblia habla bien claro que no caerá, porque recuerden que quien le da la fuerza a la primera bestia es la segunda bestia, que son los Estados Unidos. Así que no se lleven de mucha gente que hablen de China. Estados Unidos no caerá, porque la Biblia lo dice bien claro. Dios le dijo a Jonás que le diga al pueblo de Nínive que Dios iba a destruir esa ciudad si no se arrepienten. ¿Y qué pasó? La profecía que dijo Jonás fue falsa, porque no se cumplió. Claro que no, fue una profecía condicional, ya que Nínive se arrepintió y no pasó lo que Jonás le había anunciado. De hecho, Jonás se molestó porque no quería ser tildado como alguien que profetiza cosas falsas. Ustedes recuerdan que él se molestó y estaba diciendo que ojalá hubiese muerto y ese tipo de cosas. Pero en realidad la profecía fue real. Pero el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios no le trajo el mal que había dicho que le iba a hacer. O sea, eso es una profecía condicional. Lo mismo pasó con Estados Unidos. Ellos no se separaron, al contrario, en esos tiempos fue que más fuertes se hicieron. Por lo tanto, Inglaterra no le declaró la guerra a Estados Unidos otra vez, porque ya habían pasado por una guerra, pero esta vez no se la declaró porque Estados Unidos siguió y sigue todavía aún manteniéndose como la primera potencia mundial. Así que, mentira número 2, inspirada por el diablo sobre las profecías de Ellen White, descubierta. Vámonos con la mentira número 3. Profetizó que la Guerra de Secesión Americana del 1861 al 1865 era una señal de la pronta venida de Cristo. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, 206. Vamos al texto original. La verdad es que no encontré nada sobre guerra ni de la pronta venida de Cristo por la guerra. Pero encontré un texto. Aquí el texto de Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 260. Todos los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios. Dios los probará para comprobar si su fe es genuina. Se me ha mostrado que los verdaderos seguidores de Jesús descartarán los picnics, las reuniones festivas destinadas a obtener donaciones, las representaciones teatrales y otras reuniones para obtener placer. No pueden encontrar a Jesús en ellas y tampoco una influencia que dirigirá su mente hacia el cielo y aumentará su crecimiento en la gracia. La obediencia a la palabra de Dios nos conduce a abandonar todas estas cosas y apartarnos de ellas. Las cosas del mundo son buscadas y consideradas dignas de admirarse y disfrutarse por los que no aman decididamente la cruz y los que no son adoradores del Jesús crucificado. Es un buen mensaje, pero no tiene que ver nada con el tema. Así que seguimos viendo que esta gente está siendo influenciada por Satanás. Lo que me da tristeza es que hay muchos que no buscan las fuentes y creen estas mentiras. Lo que verdaderamente no te dicen es que la cita donde se habla de esto es en Rise and Progress of Seventh-day Adventists.
página 236-237. Elena de White recibió varias visiones relacionadas con el conflicto que casi provocó el desmembramiento de los Estados Unidos. En Testimonios para la Iglesia 1, párrafo 1, 164-268, se escribe una de las más amplias. Contra todos los pronósticos de aquel entonces, el 12 de enero del 1861, ella profetizó el inminente inicio de la guerra. La fecha de la visión es muy importante, puesto que la conflagración comenzó el 12 de abril, 3 meses después de su visión. O sea que antes de empezar esa guerra, ya ella lo había dicho. Incluso ni se estaba hablando de eso, y ya ella 3 meses antes ya estaba hablando sobre eso. Ese día se estaba dedicando el templo de Parkville, Michigan. Jane White, Elena de White, A.G. Wagner y Uriah Smith asistieron a la ceremonia. Después del sermón predicado por el pastor White, Elena presentó una poderosa exhortación. No hay nadie en este lugar que tan solo haya soñado con las dificultades que vendrán sobre nuestra nación. La gente ha prestado poca importancia a la orden de secesión emitida por Carolina del Sur, pero a mí me ha sido presentado que un gran número de estados se le unirán. Y entonces habrá una terrible guerra. Al terminar la guerra, se me mostró el campo de batalla. Estaba lleno de muertos y moribundos. Luego me fueron mostrados los hogares de los que habían perdido a sus esposos, hijos y hermanos durante la guerra. Vi en esos hogares angustia y dolor. Veo en este lugar personas que perderán a sus hijos en la guerra. ¿Se cumplió la profecía? 4 años de guerra, casi 1 millón de muertos y más de 400,000 heridos fue el saldo final de la secesión iniciada por Carolina del Sur. Lo dicho por Elena de White se cumplió al pie de la letra. Y si echas un vistazo al libro Las asombrosas profecías de Elena de White, escrito por Herbert Douglas, te maravillará al descubrir cómo mensajes que tienen un siglo de antigüedad se ha cumplido de una manera clara ante nuestros propios ojos. Esto lo omitieron y dieron una cita que no existe, por lo menos donde buscamos. Ahora pienso que si ella dijo en otra cita que la guerra de secesión americana del 1861 y 1865 era una señal de la pronta venida de Cristo, no veo nada malo en eso, porque Jesús dijo habrá guerra y rumores de guerra antes de su venida. Y lo dijo en un momento donde Él estaba dando las señales de su segunda venida. Así que esta fue la mentira número 3 inspirada por el diablo sobre las profecías de Elena de White descubierta. Vamos a la mentira número 4. Profetizó que Jerusalén no sería reconstruida como ciudad judía. Primeros escritos, página 75. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada, y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Debemos ver el contexto de esta profecía. En ese tiempo, un grupo de adventistas querían ir a Jerusalén a predicar a los judíos. Elena White le insta a quedarse y continuar la obra donde están. Elena White habla de que la vieja Jerusalén nunca sería reedificada. En la etimología correspondiente, vieja Jerusalén se refiere a aquella esplendorosa ciudad que existiera hace siglos, en la que se encontraba el templo de Jehová Dios y que representaba el centro del mundo religioso judío. Esta esplendorosa ciudad ya no existe más, ni nunca ha sido reedificada como tal como afirma Ellen White. Esta es una acusación bastante tendiosa. Trata de hacer ver que Elena de White aseguraba que Israel como nación no se conformaría de nuevo en un estado judío, y mucho menos que ocuparía su territorio actual. No es necesario analizar profundamente la cita para darnos cuenta que Elena de White se refería a los esfuerzos de evangelizar a los judíos. Particularmente en esa época había un grupo adventista que promovía un proyecto cuyo objetivo era ir a la ciudad de Jerusalén y predicarle a los judíos.
Ella, Elena de White, en cambio, recomienda enfocar esos esfuerzos a la obra local. La mentira y el espíritu de la mentira de parte de los acusadores es puesta en evidencia cuando al leer la cita no encontramos lo que ellos acusan en ella, es decir, que Jerusalén no sería reconstruida como ciudad judía. Asimismo, Elena White expresa en esta redacción que la vieja Jerusalén no será edificada, lo cual es cierto, ya que de la ciudad vieja, y en particular el templo judío, solo queda el antiguo muro de los lamentos sin reconstruir, y algunas excavaciones arqueológicas. Las investigaciones arqueológicas demuestran que el edificio musulmán actual, el Haram al-Sham, cubre casi exactamente la extensión del templo de Jerusalén destruido, y que una buena parte de los muros de esta estructura moderna descansan sobre los fundamentos o las porciones de paredes de los tiempos de Herodes. Se cree generalmente que el altar de los sacrificios estaba en el lugar abarcado ahora por la mezquita musulmana de la Roca, a la que por error se le llama Mezquita de Omar. Vayamos a un poquito de historia. Jerusalén es una ciudad en Oriente Próximo, situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera del norte del Mar Muerto. Los israelíes la han erigido como capital del Estado de Israel, mientras que el Estado de Palestina reivindica su parte oriental como su propia capital. Los asentamientos más antiguos en Jerusalén son del quinto milenio a.C. y es una de las ciudades más antiguas del mundo. Jerusalén tiene un profundo significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y el islam. La ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1981. El estatus de la parte oriental de la ciudad, conquistada en 1967 por Israel, se encuentra disputado, ya que en este sector, referido habitualmente como Jerusalén Este o Jerusalén Oriental, que incluye la ciudad vieja, es donde el Estado de Palestina pretende establecer su capital. Israel discute las reclamaciones palestinas y tras la Guerra de los 6 días considera la ciudad como un todo unificado y un mismo municipio, declarándola como su capital eterna e indivisible mediante la Ley de Jerusalén en 1980. Esta anexión ha provocado un amplio rechazo en la comunidad internacional, materializado en la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que la consideró contraria al derecho internacional. Jerusalén fue habitada por los jebuseos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán a principios del siglo VIII a.C. Históricamente y según la tradición, fue la antigua capital del reino de Israel y del reino de Judá, y siglo más tarde del reino franco de Jerusalén. Primeramente, ya estaba hablando en sentido espiritual. Jerusalén ha sido edificada políticamente, pero esa vieja ciudad espiritual donde Dios moraba y de todas partes venían gente del mundo para hacer sacrificios y que era el centro del mundo, no volvería otra vez a edificarse. De hecho, en los tiempos del rey Salomón, Jerusalén fue la capital del mundo. Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús no hablaba que reconstruiría el templo en 3 días. Él hablaba de su cuerpo que fue levantado en 3 días después, pero el templo fue destruido 40 años después por Tito, cuando vino a destruir a Jerusalén. El sentido espiritual de ver las cosas es el más importante. Jerusalén hoy no ha sido edificada como estaba la vieja Jerusalén espiritualmente hablando, y tampoco con el mismo poder que tenía en los tiempos del rey Salomón. Esa vieja ciudad nunca será edificada. Ella es clara cuando ella dice la vieja Jerusalén. Esta Jerusalén, reconstruida políticamente, es compartida con Palestina. Ni siquiera se le acerca a lo que fue la gran Jerusalén antigua, y por eso andan como locos queriendo construir un tercer templo. Y yo no veo ningún tercer templo en la Biblia. Muchos dicen que sí, valiéndose de la parte que dice que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Pero para mí, de mi opinión, esto se refiere a que todos somos templos del Espíritu Santo, y el papado cree que puede forzar el templo de Dios a obedecerle, nosotros. Él cree que puede mandar en nosotros, en el templo de Dios, porque la Biblia nos dice bien claro que nosotros somos, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
y a eso me refiero cuando hablan del templo. No creo que se refieran a un tercer templo, porque en la Biblia no veo un tercer templo por ninguna parte. O a lo mejor el tercer templo que ellos van a hacer no es de tal prominencia para Dios, porque si fuera prominente, estoy seguro que Él lo daría a conocer. Esta es la mentira número 4, inspirada por el diablo sobre la profecía de Elena de White, que cae en el vacío también. Mentira número 5. Profetizó que en los años del siglo XIX que Cristo regresaría en unos pocos meses. Primeros escritos, páginas 58, 64 y 67. Texto sobre el regreso de Jesús en la página 58. Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Texto sobre el regreso de Jesús en la página 64. En una visión dada el 27 de junio del 1850, mi ángel acompañante me dijo: el tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis como debería la hermosa imagen de Jesús? Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Otro texto sobre el regreso de Jesús, el que ellos dicen que está en la página 67. Dijo el ángel: negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulga el decreto deben tener ahora decisión para decir: no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Ven algún texto donde ella dice que Jesús viene en unos pocos meses? Hay que ser muy bruto. Hay que ser muy bruto y muy malintencionado para decir que ella dijo que Cristo vendría en unos pocos meses, solo por decir que el tiempo está casi agotado y lo que tardó años en aprender deberá aprenderse en pocos meses. Mentira número 5, inspirada por el diablo sobre las profecías de Elena de White, descubierta, otra que cae en el vacío, porque es el mismo Satanás a través de estos agentes humanos que está viralizando este tipo de cosas. Profecía número 6. Profetizó que los adventistas que vivieran en el 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 1331. Incluso hasta eso lo pusieron mal, porque pusieron 1331. Parece que estaban escribiendo con nervios. La verdad que el texto aquí es 131, 132. Texto de la cita. Dice: se me mostró el grupo presente en la conferencia. Dijo el ángel: algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Testimonios para la Iglesia, 131, tomo 1, 131 al 132. Eso fue en el 1856. Aquí veo lo mismo que dijeron en la mentira número 1 y la mentira número 5. Ya dejamos muy claro que los apóstoles creían que estarían vivos cuando Jesús regresara por segunda vez. Pero como Satanás anda distrayendo a la gente que se lo permite, espero que no sea así a los que están viendo este video ahora. Aquí les dejo la cita otra vez donde Pablo y los discípulos creían que estarían vivos para la segunda venida de Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no predeceremos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Abraham lo vio en visión. Pongo algunas citas para que veamos que sí, que es verdad, que ella sí creía que Jesús aparecería en su tiempo. Lo mismo le ha pasado a todas las generaciones que anhelaban la venida del Hijo del Hombre. Doy gracias a Dios que nos ha tocado a nosotros ver a Cristo venir, porque ya no queda mucho tiempo, ustedes lo saben, hermanos y hermanas. No queda mucho tiempo, estamos viendo todo lo que se ha predicho en las profecías, como que se escribió un guión y estamos viendo esas cosas. Lamentablemente que aquellos que no lo ven son los que no investigan, son los que no le piden a Dios sabiduría, y esos que no lo ven son los que llaman teóricos de conspiración a los que sí vemos esas cosas. Doy muchas gracias a Dios que nos ha tocado en nuestra generación ver esos tiempos finales. Ellos veían tiempos finales, pero realmente todavía ellos no habían visto a la desolación desoladora sobre el lugar santo. Eso lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora porque vienen leyes muy fuertes sobre el domingo. Famoso cuento del cambio climático, para decir que se tienen que quedar en su casa, y el día que van a elegir, ¿por qué no eligen el sábado? No, van a elegir el día de Constantino. El día de Constantino. Y cuando hablo de Constantino me refiero a este señor. Como pueden ver aquí, para que no nos acusen de teóricos de conspiración y no nos acusen de fanáticos, lo voy a llevar aquí a la BBC News. Todos saben el medio de comunicación que es la BBC News. Por lo tanto, este medio que ven aquí no está ayudando a los adventistas del séptimo día. No pertenece a los adventistas del séptimo día. Esto pertenece al mundo, al cabal comunista, como dice un venezolano que da noticia a ProTrump. Entonces, como pueden ver aquí, en la BBC News hay un artículo el 14 de marzo de este mismo año que dice: hace 1700 años nacieron los domingos como los conocemos. Y yo me pregunto, ¿y no fue en la época de los apóstoles que tantos católicos y evangélicos dicen que Jesús cambió el sábado para el domingo? A mí me da pena un poquito de los evangélicos, porque ellos buscan esta excusa y lo que están diciéndole a la iglesia católica que ella está por encima de la ley de Dios, que ella sí puede cambiar las cosas. Eso es lo que yo veo. Porque por más que han querido borrar la historia, por más que han buscado, no van a poder, ni siquiera la iglesia católica. Y la iglesia católica admite que sí, que fue Constantino y que ellos cambiaron ese día. Ellos lo admiten abiertamente. Pero hay algunos que ni siquiera investigan lo de su propia iglesia. O sea, están haciendo a Jesús enemigo de su Padre. Qué tontería más grande. Por eso que digo que hay que ser muy bruto. Pueden ir y buscar este artículo de la BBC. Eso está claro. La BBC no tiene que ver con religión ni nada de esas cosas. Pueden ir y buscar este artículo. La iglesia católica fue quien cambió eso, no los discípulos, en ninguna manera, porque los discípulos siguieron guardando el sábado. Hay gente que dice que agarran versos diciendo que el primer día de la semana se estaban todos reunidos. Claro que estaban todos reunidos, también estuvieron el segundo y el tercero y el cuarto, porque estaban corriendo, tenían miedo que la misma cosa que le pasó a Jesús, que lo crucificaron, ellos tuvieran la misma suerte y estaban escondidos. Cuando Jesús se le apareció, ¿qué le dijo? Paz a vosotros, no tengáis miedo. Eso es claro. Y también algo interesante en esto. En estos días me encontré con un amigo y él me estaba diciendo que la iglesia católica es la primera iglesia. Tremendo fallo. Eso es una falacia de la más grande que puede haber. Porque el que dice eso no sabe que fue Roma la que crucificó a Cristo. El que dice eso parece que no sabe que fue Roma quien le cortó la cabeza a Pablo. El que dice eso parece que no sabe que fue Roma quien crucificó a Pedro de cabeza. Y el que dice eso no sabe la historia que habla de que claramente fue Constantino quien unió el Estado con la iglesia, porque no lograban erradicar la nueva doctrina cristiana. Entonces, ¿qué Constantino hizo? Dijo que se convirtió al cristianismo, pero no se convirtió en nada, porque trajo todas sus cosas paganas. Por eso viene Semiramis, el asunto de la Virgen y todo ese tipo de cosas, y por eso viene la adoración de imágenes. Es sorprendente que personas digan que la iglesia católica es la primera cuando esa era la que mataba a los cristianos.
Incluso no dejó de matar a los cristianos simplemente cuando vino Tito y en los tiempos que mataron a Jesús. En la Edad Media también siguió matando cristianos y siguió quemando gente porque tenían simplemente una Biblia. Esa Biblia, la del texto receto, que esa es la que Dios nos dio. Esa es la que debemos creer. No ese texto crítico que anda por ahí rodando por muchísimas Biblias, porque por esa no murieron todas esas personas que murieron por guardar la palabra de Dios, y eso es lo que le duele a Satanás y a la gran ramera. Todas esas personas que ellos mataron, aún así no pudieron evitar que la Biblia nos llegara a todo el mundo y nos llegara hoy a nuestro idioma y todos tengamos una Biblia. Por eso la Biblia viene en pergaminos negros la mayoría de veces, como luto a todas esas personas que murieron por tener una Biblia. Así que valora la palabra de Dios, que usted no se imagina todo lo que tuvieron que pasar muchos hombres para que usted hoy tenga esa palabra ahí. No cabe dudas que las cosas finales que ella declara en las citas siguientes verdaderamente son para nosotros que estamos viviendo bajo la desolación desoladora. Escuchen estas citas poderosas. Esta cita la puse yo después de hacer un estudio muy exhaustivo sobre esto. Me llevó muchísimo tiempo, pero a mí me encanta escudriñar la palabra de Dios. Me deleito en eso. Puesto que el tiempo es corto, deberíamos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizás nunca entren a la universidad. Tremenda palabra. Díganme algo. ¿Se refería a su tiempo o se refería a nuestro tiempo? Eso está muy claro que se refiere a nuestro tiempo, porque en esos tiempos todavía podían ir a la universidad. Pero en estos tiempos, como estamos viendo, no. A menos aquellos que decidan tomar la imagen de la bestia van a poder ir a la universidad, pero todos sabemos que simplemente están haciendo un ensayo con esta pullita, un ensayo de lo que será el domingo, porque como dijo Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, que si con la pandemia no hemos estado sorprendidos, que con el cambio climático vamos a estar peor, y ustedes saben qué hay detrás del cambio climático. Ustedes saben que el domingo se está disfrazando de cambio climático. O sea, ¿qué nos dijo ahí? Si ustedes con la pandemia se están sorprendiendo y se están alarmando, no se imaginan cuando venga el domingo. Así es que yo lo veo. Y ella sigue diciendo, no es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. Carta 48 en el 1876. En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tantos hombres como mujeres. Hoya de los Testimonios, tomo 2, 124. Eso ella lo dijo en el 1885. Vendrá la hora, no está muy lejana, y algunos de nosotros que ahora creemos estaremos vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción y oiremos la voz del arcángel y la trompeta de Dios que resuena desde la montaña, la llanura y el mar hasta las partes más distantes de la tierra. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor, que perdona los pecados. Mensaje selecto, tomo 1, 425. Me pregunto, si ella pensaba así en su tiempo, cuanto más nosotros que estamos, como dice Walter Bay, con un pie casi adentro de la persecución, debemos pensar. Ella dice que no se debería tener hijos para esos momentos. Claro, ella no está a favor del aborto. Claro que si una mujer está embarazada, debe tener su bebé. Lo que ella quiso decir es lo que Jesús dice en Mateo 24, 19 al 21. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que, mentira número 6, inspirada por el diablo, ya que estas mentiras, como ya les dije, están en muchas redes sociales y en algunas páginas web,
que tienen los católicos y tienen los evangélicos. Mentira número 6, respondida. Mentira número 7. Profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos. Primeros escritos, página 35, 276. Lo que sucedió en el 1863. Veamos que ella dice. Entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Me pareció mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. Ustedes ven aquí que ella dice que Jesús vendría antes de que se acabe la esclavitud en los Estados Unidos. Definitivamente el que escribió esto estaba inspirado por el diablo. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria. Mi gente, compartamos esto, porque lamentablemente hay personas que no buscan las fuentes a ver si esto es verdad y terminan creyendo. Voy a dejar el bosquejo de estas respuestas para que lo descarguen, y si ven estas listas por ahí, envíenselo, o al que lo subió, no, mejor pónganselo en los comentarios. Así que mentira número 7, inspirada por el diablo, sobre la profecía de Elena de White, descubierta. Mentira número 8, conceptos científicos supuestamente disparatados e incluso gravemente inmorales. Pobrecitos. Ni siquiera pusieron la cita para ver cuáles son esos conceptos científicos disparatados e inmorales que ellos hablan. Está muy claro que ella dijo que antes de que viniera el fin, Satanás desataría un odio por los testimonios. Y estamos viendo esto, señoras y señores. Mentira número 8, inspirada por el diablo, sobre la profecía de Elena de White, descubierta. Ni siquiera pusieron cita. Mentira número 9. Afirmó que algunas razas eran frutos de las relaciones sexuales entre animales y hombres. Spiritual Gifts, volumen 3, página 64-75. The Vision of Ellen White, página 103. Respuesta. Los únicos pasajes en los escritos de la señora White que son de interés en este tema se encuentran en Spiritual Gifts, volumen 3, y republicado en Spiritual of Prophecies, volumen 1, en 1870. La primera que aparece en el capítulo 6 es esta. El texto: pero si hubo un pecado por encima de lo demás que clamaba por la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen básico de la amalgama de hombres y bestias que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Spiritual Gift, volume 3, page 64. El capítulo 7, titulado El Diluvio, contiene estas declaraciones. Cita: todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de las amalgamas, fueron destruidas por el diluvio. Después del diluvio ha habido amalgama de hombres y de bestias, como se puede ver en la casi infinita variedad de especies de animales y en ciertas razas de hombres. Párrafo 75. Estas son las únicas declaraciones de la señora White sobre el tema de la amalgama de los hombres y bestias. De aquí se han desprendido acusaciones de racismo, de apoyo a teorías pseudo-darwinianas y otras más, basándose en estas cortas declaraciones. Ahora, procedamos a dar explicación a estos fragmentos tan discutidos. Primero, haremos notar que el contexto de estas citas está en el Génesis, o el principio, incluyendo la presencia humana en este mundo. Es importante que enfaticemos que el estado de la tierra antes del diluviano era de total degradación. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿A raíz de qué perdieron esa imagen de Dios? Una fuerte sugerencia de que el reino animal ha sufrido su astucia diabólica. Sistema Elena de White. Ninguna planta tóxica fue colocado en el gran huerto del Señor, pero después que Adán y Eva pecaron, comenzaron a surgir hierbas ponzoñosas. En la parábola del sembrador se formuló esta pregunta al padre de la familia: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El padre de familia contestó: un enemigo ha hecho esto. Toda la cizaña es sembrada por el maligno. Toda hierba perniciosa es de su siembra, y mediante su ingenioso método de cruzamiento ha corrompido la tierra con cizañas. Una vez estaba hablando con unas personas y le dije que, por ejemplo, los insectos, los mosquitos y ese tipo de cosas, todas esas cosas han surgido por el pecado, y esas cosas Dios no las ha puesto. Todas esas cosas vienen de Satanás. Y me dijo que no, que todo es creado por Dios. Y yo le dije: no, mi hermano, claro que no. Porque la cizaña quien la planta es el mismo Satanás. Así que no podemos creer que en el Edén había bestias sedientas de sangre, malhumoradas, gruñosas y viciosas. Todo creyente en la Biblia concuerda que estos cambios malignos en las bestias fueron el resultado del pecado. ¿Cuál pudo ser el tamaño de esa causa de degradación, de modo tal que desatase la destrucción del hombre mediante el diluvio? Si leemos la Biblia, notaremos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por crímenes y depravación sexual. Aunque Elena White no menciona relaciones sexuales entre animales y hombres, podemos estar seguros de que si la depravación llegó a niveles marcados, alcanzando el extremo de la zoofilia, las relaciones sexuales con animales degradaron al hombre y lo llevaron a perder la imagen que el Creador había puesto en ellos. No imagen física, sino también el reflejo de su carácter. La declaración no puede ser orillada a definir ciertas razas, ya que ella no lo hizo. Todos tenemos antepasados de todas las razas. Por lo tanto, no es un comentario racista, ya que ella no hizo énfasis en una raza, sino en que el pecado deformó la imagen de Dios en el hombre, en cierta raza al principio. Todos los hombres son una familia por la creación, y todos son uno por la redención. Palabra de vida del Gran Maestro, página 318. Ella dijo eso. Así que, lo siento, mientras Dios tenga personas que somos pecadores, pero que reconocemos que Jesús nos guía y que dependemos de Él, Dios a sus siervos nos hará conocer las cosas que Satanás está haciendo, y la pondremos en vergüenza. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos poder, sino porque Dios nos la revelará. Después del diluvio ha habido amalgama de hombres y de bestias. Para esto leamos Génesis 8, versículo 21. El Señor dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del hombre es mala desde su juventud. En la actualidad sigue la corriente de pecado tal y como fue en los días de Noé, siendo la prueba más grande de misericordia y paciencia de Dios, porque el mundo con todo su pecado aún todavía no ha sido destruido y Dios le da la oportunidad de salvarse. Dicha amalgama se puede ver en la casi infinita variedad de especies en los animales y en ciertas razas de hombres. La raza humana degradada por el pecado, animalizada corporal y espiritualmente por los instintos de la carne, fue vivificada en Cristo y sublimada espiritualmente. Al reconocer que Satanás ha sido un agente activo en la corrupción del plan de Dios para el hombre, las bestias, las plantas, etc., podemos comprender mejor lo que Elena de White pudo haber querido decir cuando escribió los resultados del cruzamiento, aquellos que desfiguró la imagen de Dios en el hombre y que confundió las especies de animales. Ha sido el trabajo de Satanás con la cooperación de los seres humanos. Ese cruzamiento, amalgamación de hombre y de bestia, como puede verse en la variedad casi infinita de especies de animales y en ciertas razas de hombres, llega a ser comprensible. Y más aún cuando se aplica al campo espiritual,
todo miembro de la familia humana que se entregue a Cristo, todo el que escuche la verdad y la obedezca, llega a ser miembro de una misma familia, el ignorante y el sabio, el rico y el pobre, el pagano y el esclavo, el blanco y el negro. Jesús pagó el precio por el alma de todos ellos. Si creen en Él, su sangre purificadora se aplica a ellos. El nombre del negro es escrito en el libro de la vida junto al nombre del blanco. Todos son unos en Cristo. El origen, la posición social, la nacionalidad o de color no pueden elevar o degradar a los hombres. El carácter es el que hace al hombre. Si una piel roja, un chino o un africano dan su corazón a Dios en obediencia y fe, Jesús no lo ama menos debido a su color, lo llama su hermano amado. Manuscrito 6, 1891. Para los que dicen que Elena de White es racista, voy a repetirle la cita. Si un piel roja, o un chino, o un africano dan su corazón a Dios en obediencia y fe, Jesús no lo ama menos debido a su color. Jesús lo llama su hermano amado. Pueden buscar la cita, manuscrito tomo 6, 1891. Mentira número 9 inspirada por el diablo sobre la profecía de Elena de White y que la llaman racista, caída nuevamente. Mentira número 10. Afirmó que el profeta Enoc habita en Júpiter o Saturno junto con otros seres. Eso está en Ellie Wright, página 39 y 40. Elena White dijo que no viviría en Júpiter o Saturno. La cita dice: el Señor me mostró otros mundos, me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de semblante júbilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubiera podido comer de los 2, pero le estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran caerían. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma. En cada una de las hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas en el centro y se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas y, reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este. Mi morada es en la ciudad y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Primeros escritos, página 39 y 40. La respuesta a esto: pocas personas han sido tan vituperadas como Elena de White y evidentemente lo podemos corroborar en esta nueva argumentación contra sus escritos. La acusación se divide en 2 partes, ambas falsas. Dice que no habitaba en Júpiter o en Saturno, que la cita dice que no estaba solo de visita y ni siquiera dice planeta. Especifica los nombres de los planetas como dando a entender que en esta época moderna estaría lapidariamente equivocada
con los grandes telescopios que permiten corroborar que estos planetas están deshabitados. Pero en ningún segmento de la cita nos da el nombre del lugar en el que se encontraban, excepto que eran mundos no caídos, de los cuales únicamente se remite a describir su entorno. No podemos encontrar en ningún lugar de lo descrito la palabra Júpiter o Saturno, lo cual nos descorre un poco más el velo en cuanto a descubrir las disfrazadas intenciones de estos acusadores. Lo más trascendente de este asunto es que sus escritos lo publican como si fueran afirmaciones indiscutibles, y algunas personas que no corroboran las citas quedan engañadas con esa idea sembrada con estas personas temerarias que obedecen a Satanás. Esto es difamación pura, lo cual incluso a los ojos del mundo es un delito, y aún más, ya que está plasmado en la inmutable ley de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mentira número 10, inspirada por el diablo, sobre las profecías de Elena de White, descubierta. Pienso que Dios usó a Elena de White dándole todas esas visiones sobre lo que aconteció en la Biblia y cosas futuras, porque después de la Revolución Francesa, el mundo se llenó de filosofías griegas. Se nos dio una educación para pensar como ateos. Se nos enseñó más sobre ateos como Aristóteles, Platón y Sócrates que de la palabra de Dios, que está llena de ciencia y de verdaderos sabios. Y en especial del maestro de los maestros, Jesucristo. Dios llevó a Moisés en visiones a tiempos del Génesis, para que Moisés escribiera el Génesis. Pero Moisés ni pensaba nacer en los días del Génesis. Asimismo, Dios llevó a Elena de White a visiones bíblicas para que entendamos cuáles cosas Satanás ha cambiado de la Biblia y cómo eran los tiempos bíblicos antes de la revolución de la falsa llamada razón, que empezó en la Revolución Francesa. Y esa misma educación se espació al mundo entero con personajes como Charles Darwin, Jean-Baptiste y otros. Bueno, solo quería dar mi punto de vista aquí. Sigamos con la mentira número 11. Mentira número 11. Afirmó que tenemos órganos animales en el cerebro y que el utilizar peluca provocaba la pérdida de la salud mental. The Reformer, 1 de octubre de 1871. The Second Advent Review en Sabbath Letter, 17 de octubre del 1871. El texto. En el número de Health Reformer, Reformador de la Salud, de octubre del 1871, Elena de White escribió sobre la complacencia nociva, que militan contra los intereses más elevados y la felicidad de las mujeres. Entre esas complacencias, ellas incluían las pelucas, que cubriendo la base del cerebro calientan y excitan los nervios espinales que se centran en el cerebro. Como un resultado de seguir esta moda, que deforma, dijo ella, muchas han perdido su razón y han llegado a un estado de locura sin esperanza. Respuesta. En el contexto de las pelucas confortables de hoy, los críticos tienden a ridiculizar estas declaraciones, pero la señora White se refería a un producto enteramente diferente. Las pelucas que ella describió, según los historiadores, eran manojos monstruosos de cabello enrulado, algodón, alga acuática, lana, musgo español y otras abominaciones innumerables. Otro artículo describía los peligros de usar trenzas potizas de yute, pelucas hechas de corteza oscura fibrosa. Aparentemente, esas trenzas se infestaban a menudo con sabandijas de yute, insectos pequeños que se escondían debajo del cuero cabelludo. No podemos encontrar la causa-efecto de la que se le acusa en el sentido directo de decir que usar pelucas causa locura. Más bien relata que la sensación de traer un cuero extraño puede causar una desesperación y pérdida del equilibrio emocional, tomando en cuenta las pelucas que se usaban en esa época. Hoy en día se distinguen los trastornos depresivos, siendo muy generalizado el síndrome de fatiga crónica, por ejemplo, que en su tiempo se descalificaban como locura, los cuales son difíciles de tratar y de curar. Más bien diríamos que es sorprendente que alguien del siglo XIX haya afirmado algo como esto.
Mentira número 11, inspirada por el diablo sobre las profecías de Elena de White, descubierta. Mentira número 12. Ellen White enseñó como inspirada por Dios afirmaciones que se contradicen con las escrituras. No pone en el texto donde ella se contradice con las escrituras. Así que una vez más, a estos inspirados por el diablo se le cae la mentira. Mentira número 12, inspirada por el diablo sobre la profecía de Elena de White, descubierta. Mentira número 13. Afirmó que Satanás llevará los pecados de la humanidad. The Great Controversy, página 422-485. Testimonies for the Church, volumen 5, página 475. En contra de las escrituras, que señala que fue Cristo. Y citan a 1 de Pedro 2:24, Juan 1:29. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por todas las huestes angélicas, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú que dijiste: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28:6, Isaías 14:13. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los efectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Vosotros estáis propagando la idea de que la educación debe permanecer como obra independiente. Esta mezcla de asuntos religiosos y doctrinas bíblicas con la educación del carácter científico, vosotros la considerasteis como una desventaja dentro de nuestro sistema de educación y como un impedimento en la obra de pasar a nuestros alumnos a los niveles más elevados del conocimiento científico. Hasta aquí llego. Como ustedes pueden ver, la mentira número 13 no solamente es mentira, sino que también dan unas citas mal. La cita que yo le hablé sobre Elena de White, en ningún momento dicen bien claro que Satanás llevará los pecados de la humanidad. Claro, Jesús llevó los pecados de la humanidad, pero yo creo que esta gente se van a una cita donde habla, y eso no lo dice Elena de White, eso está bien claro en la Biblia. De hecho, el libro de Levítico 16, capítulo 16, versículo 9 al 11, dice: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofreceré en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Levítico 16, del 9 al 11, eso está muy claro aquí. Recuerden que los 1000 años que Satanás va a estar aquí, va a ser desierto. Él va a estar solo, va a ser puro desierto. Entonces, ese macho cabrío simboliza a Satanás. Pero no es que Satanás está cargando nuestros pecados, porque nuestro pecado lo carga Cristo. Por eso él mismo toma un becerro para él. El mismo sacerdote Aarón toma un becerro para él y para su casa. O sea que eso es muy claro, y ahí no hay excusa para decir que ella está diciendo que los pecados los lleva Satanás. O sea que eso es pura mentira. Realmente deben buscar más a Dios, deben arrepentirse de corazón, porque hay muchas personas buenas en todas las iglesias. Dios tiene sus ovejas en todas esas iglesias y la va a traer a Él. Yo estoy seguro que sí, pero hay muchas personas que Él la va a traer enseñándole cómo se adora a Él, porque la Biblia tiene una vasta sabiduría que muchas personas se están perdiendo por estar adentro de otras iglesias. Cuando estoy hablando de otras iglesias no me refiero a denominaciones, estoy hablando a la iglesia de Cristo.
no estoy inventando nombres, estoy hablando de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hay algunos que guardan los mandamientos de Dios pero no creen en Jesús, como los judíos. Hay otros que creen en Jesús pero creen que los mandamientos han sido abolidos, como muchos evangélicos. Pero hay otros, que ese es el que describe Apocalipsis, que son los que realmente aman a Dios, y la Biblia lo describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanito, yo espero que tú estés entre ese grupo. Dios te bendiga grandemente, pero grandemente. Este estudio me llevó mucho tiempo porque tuve que buscar muchas citas, pero realmente pienso que valía la pena debido a que hay personas muy malintencionadas, como dije, con el enemigo de las almas dentro de ellos, que saben estas verdades y saben que están hablando mentira, pero no temen a Dios y aún así quieren ir en contra de Dios. Dura cosa le es a ellos dar coces contra el aguijón. Por lo tanto, que hablen de Ellen White no es ninguna novedad, porque el enemigo, cuando no puede atacar el mensaje, siempre ataca al mensajero. Ese es un modo operandi. Y realmente creo que ella fue una mujer de Dios, una profeta de Dios. Y deben leer sus escritos. Esas gentes que siempre están buscando juzgarla, pero sin siquiera leer sus escritos. Deben leer sus escritos y desde ahí entonces usted toma su posición. Pero realmente creo que ella fue una mujer de Dios y está sellada para levantarse para irse con Cristo. Esta es una de las experiencias que Elena White escribió en una carta y creo que es una experiencia que debemos leerla, porque muchas personas piensan que Elena White a lo mejor tuvo una vida muy fácil. No. Claro que no. Y creo que esta experiencia puede servirle a muchas personas, especialmente a muchas mujeres que están pasando en estos momentos por momentos difíciles. La carta dice así: el 26 de agosto del 1847 nació en Gorham, Maine, nuestro hijo primogénito, Enrique Nicholas White. En el mes de octubre, el hermano y la hermana Howland de Tosham nos ofrecieron amablemente una parte de su casa que nosotros aceptamos gozosos y nos instalamos con muebles prestados. Éramos pobres y preveíamos tiempos difíciles. Habíamos resuelto no depender de las manos ajenas, sino valernos por nosotros mismos y tener algo con que ayudar al prójimo. Sin embargo, no prosperamos. Mi marido trabajaba penosamente en acarrear piedra para la vía férrea, pero no pudo tener lo que se le debía por su valor. Los hermanos Howland compartían generosamente con nosotros cuanto les era posible, pero también ellos pasaban penurias. Creían plenamente en el primer mensaje y el segundo, y liberalmente contribuyeron con sus recursos al adelanto de la obra hasta verse precisados a vivir de sus trabajos diarios. Mi esposo dejó de acarrear piedra y con su hacha se fue al bosque para cortar leña, con un dolor continuo en su costado, desde el alba hasta el oscurecer, ganando con ellos unos 50 centavos diarios. No obstante, nos esforzábamos en mantenernos de buen ánimo y en confiar en el Señor. Yo no murmuré. Por la mañana daba gracias a Dios que nos hubiese conservado la vida durante otra noche, y por la noche le agradecía que nos hubiese guardado durante todo el día. Un día que no teníamos nada para comer, mi esposo fue a ver a su empleador para pedirle dinero o provisiones. El día era tormentoso y tuvo que andar 5 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta bajo la lluvia. Vino a casa cargado con un saco de provisiones, dividido en diferentes compartimientos, y así cruzó por el pueblo de Brunswick, donde a menudo había dado conferencias. Al verlo entrar en casa muy fatigado, sentí que mi corazón desfallecía. Mi primera idea fue que Dios nos había desamparado. Le dije a mi esposo: ¿a esto hemos llegado? ¿Nos ha dejado el Señor? No pude contener las lágrimas y lloré amargamente largo rato hasta desmayarme. Oraron por mí. Pronto noté la placentera influencia del Espíritu de Dios
y deploré haber cedido al desaliento. Nosotros deseamos seguir e imitar a Cristo, pero a veces desfallecemos bajo el peso de las pruebas y nos distanciamos de Él. Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. El crisol consume las escorias y abrillanta el oro. Entonces se me mostró que el Señor nos había estado probando para nuestro bien, a fin de prepararnos para trabajar en favor del prójimo, que Él había perturbado nuestra tranquilidad para que no nos arrellanáramos cómodamente en nuestro hogar. Nuestra labor había de emplearse en bien de las almas, y si hubiésemos prosperado, nos hubiese parecido tan agradable el hogar que no hubiéramos querido abandonarlo. Dios permitió las pruebas a fin de prepararnos para conflicto todavía más grande con que íbamos a tropezar en nuestros viajes. Pronto recibimos cartas de hermanos que vivían en diferentes estados y nos invitaban a visitarlos, pero no teníamos recursos para salir del estado en que nos hallábamos. Contestábamos que el camino no estaba abierto delante de nosotros. Me pareció imposible viajar con mi hijito y además no queríamos depender de nadie y cuidábamos de vivir según nuestros medios, resueltos a sufrir antes que contraer deudas. Antes de mucho, nuestro pequeño Enrique cayó enfermo y empeoró tan rápidamente que nos alarmamos mucho. Yacía sin conocimiento, su respiración era agitada y penosa. Le dimos remedio pero sin éxito. Llamamos entonces a una persona de experiencia en cuanto a enfermedades y nos dijo que era dudoso que se restableciera. Habíamos orado por él, pero no había cambio. Habíamos hecho del niño una excusa para no viajar ni trabajar por el bien de otros, y temíamos que el Señor nos lo fuera a quitar. Una vez más acudimos al Señor para suplicarle que se compadeciese de nosotros y le perdonara la vida al niño, comprometiéndonos solemnemente a salir confiado en Dios para ir donde quiera que nos enviase. Nuestras peticiones fueron hechas con fervor y en agonía mental. Por la fe nos acogimos a las promesas de Dios y creímos que Él oía nuestros clamores. La luz del cielo atravesó las nubes y resplandeció sobre nosotros. Nuestras oraciones recibieron misericordiosas respuestas. Desde aquella hora, el niño empezó a restablecerse. Mientras estábamos en Tulsa, recibimos una carta del hermano A.R.H. Chamberlain de Middletown, Connecticut, en la que nos instaba a asistir a una conferencia que iba a celebrarse en dicho estado en abril del 1848. Resolvimos ir si podíamos obtener los medios. Mi esposo ajustó cuentas con su patrón y resultó que éste le debía $10. Con 5 de ellos compré prenda de vestir, ya que estábamos muy necesitados, y después remendé el abrigo de mi esposo, añadiendo pedazos hasta en los parches ya puestos, a tal punto que era difícil reconocer cuál había sido el primitivo daño de las mangas. Con los otros $5 nos costeamos el viaje hasta Dorchester, Massachusetts. Nuestro baúl contenía casi todo cuanto poseíamos en la tierra, pero en cambio gozábamos de placidez de ánimo y tranquilidad de conciencia, cosas que apreciábamos mucho más que las comodidades mundanas. En Dorchester fuimos a visitar al hermano Otis Nichols y, al despedirnos, la hermana Nichols le dio a mi esposo $5, con lo que costeamos el viaje hasta Middletown, Connecticut. En Middletown éramos forasteros, pues nunca habíamos visto ninguno de los hermanos de Connecticut. Solo nos quedaban 50 centavos de nuestro dinero. Mi esposo no se atrevió a gastarlo en alquiler en carruaje, por lo que, dejando el baúl sobre un montón de tablones que había en un depósito de madera cercano, nos fuimos en busca de alguien de nuestra fe. Pronto encontramos al hermano Chamberlain, quien nos llevó a su casa. La conferencia de Rocky Hill se celebró en un espacioso aposento desamueblado de la casa del hermano Alberto Belden. En una carta dirigida por mi esposo al hermano Trowbridge Howland, le decía lo siguiente acerca de la reunión. El 20 de abril, el hermano Belden envió su coche de 2 caballos a Middletown para recogernos a nosotros y a los demás hermanos de la población. Llegamos a este lugar cerca de las 4 de la tarde y al cabo de pocos minutos llegaron los hermanos Bates y Gurney, y aquella tarde tuvimos una reunión de unas 15 personas. El viernes de mañana, sin embargo, llegaron más hermanos hasta alcanzar el número de 50, pero no todos habían aceptado por completo la verdad. Fue muy interesante la reunión de aquel día.
El hermano Bates explicó claramente los mandamientos cuya importancia quedó señaladamente impresa en el corazón de los presentes por medios de poderosos testimonios. La predicación tuvo por efecto confirmar en la fe a quienes ya la profesaban y estimular a quienes aún no se habían resuelto por completo. 2 años antes se me había mostrado que algún día visitaríamos el occidente del estado de Nueva York, y ahora, poco después de la concluida conferencia de Rocky Hill, recibimos una invitación para asistir a la reunión general que en el mes de agosto debía celebrarse en Boerne, Nueva York. El hermano Hiram Hesson nos escribió diciéndonos que la mayoría de los hermanos eran pobres y en consecuencia no podían prometer que harían mucho para sufragarnos las estancias, pero que harían cuanto estuviera a su alcance. Carecíamos de recursos para el viaje y mi esposo andaba mal de salud, pero se le deparó ocasión de trabajar en la siega del heno y aceptó este trabajo. Pareció entonces que debíamos vivir por fe. Al levantarnos cada mañana nos arrodillábamos junto a la cama, rogando a Dios que nos diera fuerza para trabajar durante el día. Y no podíamos quedar satisfechos sin la seguridad de que Dios había oído nuestras oraciones. Después se iba mi esposo a manejar la guadaña con las fuerzas que le daba Dios. Al volver a casa por la noche, rogábamos de nuevo a Dios que le diera fortaleza para obtener recursos con que difundir la verdad. En una carta escrita al hermano Howland con fecha 2 de julio de 1848, decía lo siguiente acerca de esta experiencia: hoy está lloviendo y por lo tanto no corto heno, pues de otra suerte no escribiría. Ciego 5 días para los incrédulos y el domingo para los creyentes, y descanso el 7º día, por lo que me queda muy poco tiempo para escribir. Dios me da fuerzas para trabajar con firmeza todo el día. Los hermanos Hort, Juan Belden y yo hemos contratado 100 acres de hierba para cegar unas 40 hectáreas al precio de 87 centavos y medio el acre, unos 4,000 metros cuadrados, quedando a nuestro cargo la manutención. Alabado sea Dios. Espero reunir unos cuantos dólares para emplearlos en la causa del Señor. Nota biográfica de Elena de White, página 114 al 119. Muchas personas no saben lo que esa señora sufrió. Ella sufrió mucho. A ella se le murieron 2 niños. Se le murió uno niño y otro adolescente. Ella, desde muy pequeñita, simplemente llegó a un 3er curso de la primaria debido a que una compañera de la escuela le dio una pedrada en la cabeza. Y de ahí, muchos se burlan diciendo que de ahí es que vienen sus ataques y sus visiones. Pero mira qué cosa, sus ataques y sus visiones se hicieron tan grandes que Dios la hizo la única mujer americana con más libros vendidos en el mundo. Es Ellen de White. Duélale a quien le duela. Dios te bendiga grandemente.